Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Yo creo que la evolución de la tecnología no solamente se queda en un aplicativo móvil, en un dron, en un satélite, sino en transformar la vida del productor. Y sea el pequeño productor de papa o sea el productor mediano o grande agroexportador, como las personas que trabajan también en las agroexportadoras, que también, ¿no?, de alguna manera pueden tener una condición de vida mucho mejor. Hola comunidad, hoy les presento a César Urrutia, un crack de la agrotecnología en Latinoamérica y el mundo. César es un emprendedor muy curioso. Gracias a sus vivencias académicas y laborales, terminó en el mundo agrícola. Durante su trayectoria, ha experimentado con diferentes herramientas tecnológicas que se pueden adaptar y aprovechar significativamente en el desarrollo del campo. César es cofundador de Space AG, una empresa centrada en digitalizar las labores agrícolas, donde incluye nuevas herramientas que le permiten a los agricultores ser más asertivos y rentables. Si quieres escuchar su opinión sobre la nueva agricultura y cómo la tecnología influye en el éxito agrícola, este episodio es para ti. Audiencia de agroapasionados, estamos hoy en un nuevo capítulo de Agroventures, el podcast, y hoy estamos con César Urrutia. Como ustedes saben, la pregunta obligada de este podcast es: César, ¿te consideras un agroapasionado? ¿Nos puedes contar un poco si te reflejas con esa palabra y quién es César Urrutia para la audiencia que nos escucha y nos ve en los diferentes canales? ¿Qué tal, Miller? Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Con relación a tu pregunta, que tiene dos partes, si me considero un agroapasionado, seguro que sí. Fue algo que adquirí, creo, ya a lo largo del tiempo. No soy agrónomo, vengo más del lado de la tecnología, como ahora seguramente vamos a platicar, pero sí, me clavé de lleno, como se dice, dentro del sector y aprendí muchísimo y sigo aprendiendo día a día, y es algo que me encanta, poder contribuir con tecnología para transformar la agricultura y los procesos que hoy día hay. ¿Quién es César Urrutia? César Urrutia, yo creo que es una persona que tiene diferentes perfiles, ¿no? Tiene un perfil científico, porque estudié biología, tiene un perfil altamente tecnológico, porque hice una maestría en interpretación de imágenes de satélite, ¿no? Y tiene un perfil emprendedor que probablemente lidera ambas caras de la moneda, en el cual emprendí desde muy chico, desde que tenía 16 años, que puse una cafetería en la parte de atrás de mi casa, cuando vivía en la playa, haciendo sándwiches, jugos. Entonces, desde muy chico trabajé en Estados Unidos para pagarme la universidad. Tenía 5 trabajos y hacía de todo, ¿no? Desde delivery de Pizza Hut hasta lavar platos, enseñar fútbol a los pequeños, a los chicos del colegio, y así, ¿no? Y de ahí, digamos que en el sector de la tecnología o de la ciencia comencé también muy joven, trabajando para una empresa de Estados Unidos en un proyecto de descontaminación en el lago Titicaca, ¿no? Como biólogo, Ok. obviamente. Pero eso me llevó a hacer el salto hacia la tecnología, porque el método para poder recolectar información, como se hace también hoy día en el agro, es empírico, es puntual. Entonces, en este proyecto teníamos un objetivo claro, que era poder detectar las zonas donde había más contaminación en la bahía interna del lago Titicaca, ¿no? Y lo que hacíamos era, salíamos con un bote muy temprano en la mañana, con una botella de agua, una muestra, con un GPS, y a localizar la muestra. Es lo mismo que se hace hoy día en la Ok. agricultura. Tienes un grupo de personas que van a evaluar, y tal vez con el celular o a ojo tienen una referencia: hilera 20, planta 15, en el lote o en la parcela 10, y sobre eso hacen algo, ¿no? Un conteo, tal vez una evaluación de plagas. Y es un método empírico, obviamente, ¿no? Cuando tienes grandes extensiones, como en el caso de las fincas, de los fundos, de los huertos, de los ranchos, dependiendo en el país que estés, hay empresas muy grandes, ¿no? Agroexportadoras, o así tengas 2, 3 hectáreas, caminar el campo no siempre es fácil de detectar el problema a tiempo. Entonces, a raíz de este proyecto en el lago Titicaca, yo terminé en Italia, en el sur de Italia, haciendo una maestría en interpretación de imágenes de satélite para poder monitorear el lago Titicaca o la bahía interna, que es una parte del lago, a través de imágenes de satélites.
todo lo que se puede ver desde arriba, que de alguna manera no se puede ver con esa visión de hormiga, ¿no? Desde abajo. Lo Sí, interesante de eso es que los satélites, como hoy día los drones, te permiten de tener diferentes cámaras o sensores para sacar radiografías de lo que estás analizando, es decir, ves más allá de lo que el ojo humano te permite ver con cámaras térmicas, infrarrojas, y eso es lo que me abrió el mundo hacia la agricultura, ¿no? En el año alrededor del 2000 creé la primera startup o lo que antes se llamaba el spin-off, porque venía de la universidad, sí, entonces era un spin-off de la universidad, y fue esta empresa que se llamaba SpaceDat, en la cual veíamos ok, desde arriba, desde el satélite, diferentes problemas que afectaban al mundo, como podría ser incendios forestales, que no es muy fácil detectarlos cuando uno está en el campo, ¿no? Eso a través de sensores sí, térmicos en satélites. Monitoreábamos, eso lo hacíamos con la NASA, la Universidad de Maryland y CSIRO en Australia, detectando incendios forestales. Teníamos un proyecto interesante, por ejemplo, en el lago del Myún, en China, para monitorearlo a lo largo de 14 años y ver cómo el recurso hídrico iba variando, ¿no? Solo lo podía hacer con satélites porque eran interesante, imágenes históricas. claro. Teníamos proyectos para monitorear la erosión de la costa, cómo el mar se iba comiendo la costa y obviamente el cambio climático pues es un factor crítico en esos cambios, ¿no? O proyectos de arqueología para reconstruir ciudades perdidas. Era un trabajo fascinante porque podías estar en cualquier parte del mundo de manera virtual, viéndolo todo desde un satélite y generando valor agregado, inicialmente con imágenes y después con sistemas o plataformas que te permitían analizar parámetros o cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso César, ahí ajá, me nace, y perdón te interrumpo, me sí, nace una cosa bastante interesante. Son muchas preguntas que me nacen de todo este recorrido uh-huh, y me voy a devolver a algo que me parece importante. Obviamente tú generaste todo un background profesional a través de la educación, formándote con diferentes, obviamente, con un networking muy amplio, me uh-huh, imagino, por toda esa interacción que tuviste. Teniendo en cuenta que tú te especializas en ver imágenes multiespectrales y ver qué está pasando en el mundo, me gustaría que nos des tu concepto de qué crees que está pasando en el mundo agrícola hoy. O sea, el mundo agrícola, qué transformación está llevando, según sí. tu concepto. Sí, mira, yo creo que hay procesos cíclicos. O sea, si nos ponemos a analizar el año pasado, probablemente veamos un patrón que ya se repitió tal vez en el 2017, que son, debido al cambio climático, temperaturas muy por encima de lo normal, 3 4 grados centígrados, y dependiendo de dónde estés, obviamente, yo estoy hablando de Claro, nuestra región, ¿no es cierto? Perú, Chile, Ecuador, Colombia. Eh, y lo que ves ahí es, obviamente, sequías, por algún lado, falta de agua, de recurso hídrico. Eh, por otro lado, ves mayor incidencia o impacto de plagas y enfermedades. Y también en lo que es producción, ves seguramente para algunos cultivos, como podría ser el palto o el aguacate, el mango, en algunos casos el arándano, una disminución de los kilos que se llegan a producir, ¿no? Por campaña. Problemas en la floración, en la cuaja, ¿no? Dependiendo del manejo, pero obviamente años como estos han tenido un impacto muy, muy grande, ¿no? Ahora, también es verdad que si lo ves desde el lado económico, una mayor producción a nivel regional o global también puede significar un incremento en el precio del cultivo, ¿no? Entonces también, si lo ves al final, la ecuación podría ser favorable para un agroexportador donde él dice, bueno, tengo menores costos, ¿no? Tal vez de mano de obra, tuve menor producción, pero el precio se duplicó o tal vez un poco más de duplicarse, ¿no? Entonces hay que ver bien dónde está el pro y el con, pero seguramente hay un patrón muy, muy claro que es el cambio climático está afectando, el recurso hídrico es un factor clave para la agricultura y cada vez tenemos menos agua, hay que trabajar en proyectos de irrigación o poder canalizar bien el recurso hídrico. Hay que mejorar la genética y eso también es algo que se está viendo, de ¿no? Ya no acuerdo. es suficiente tener una genética regular, ahora tiene que ser excepcional, ¿no? Para, obviamente, tener una mejor producción, pero también calidad y poder hacer que esa fruta llegue a destino, ¿no? En el tiempo indicado y en buena calidad.
Em, Creo yo que la agricultura se ha tecnificado, eso que muchos dicen, la agricultura aún no usa tecnología, y lo hablo de manera muy genérica, pero ha habido una transformación exponencial del uso de tecnología en los últimos años. Creo yo que la pandemia fue ese punto de inflexión en el cual realmente el agricultor se dio cuenta que necesitaba de tecnología para transformar su negocio, su actividad, y creo que la tecnología a nivel de desarrollos, a nivel de startups, a nivel de ecosistema, también ha crecido muchísimo. De acuerdo, César, y en ese sentido hay varios temas. Hoy creo que estamos pasando justamente un proceso de transformación. Como tú bien lo dices, la tecnología nos está acercando mucho más a disminuir la incertidumbre. Hay demasiada volatilidad Ujú. y hay demasiados datos, hay demasiado conocimiento que al final se puede consolidar en la medida en que tenga la capacidad de capturar esa información, transformarla y crear conocimiento que me permita predecir de cierta forma el futuro. Y aquí viene un tema que me voy a devolver a los orígenes de Space y me gustaría que nos cuentes a toda la audiencia Ujú. cómo nace tu empresa, cuál es el gran motivador que tiene tu empresa y vamos a profundizar sobre ese aporte tecnológico que desde Space estás generando para la transformación tecnológica de la ruralidad en Latam y en el mundo, porque creo que ya eres bastante grande en eso y quisiera entenderlo y nuestro público seguramente también. Sí, yo llevo la agricultura después de haber hecho toda esta experiencia que te comentaba con SpaceDat, a raíz de un proyecto que tuve con el Ministerio de Agricultura, donde tenía que brindar imágenes de satélite, pero por las condiciones meteorológicas, es decir, principalmente nubes, el satélite o las fotografías que se tomaban no podían brindar información. Con las nubes salía la imagen toda blanca. Entonces yo dije, tengo que explorar otra tecnología para poder cubrir estos vacíos donde no podemos recolectar información. Y esto pasa alrededor de algo más de 10 años cuando decido incursionar en el tema de los drones. Pero cuando hablo de drones, en ese entonces eran armas de guerra, no como ahora que ya todo el mundo pues tiene acceso o al menos conoce un dron o tal vez tiene un familiar, un hijo, un sobrino que tiene un aparatito, un juguete, ¿no? En ese entonces los drones Sí, eran armas de guerra y tenías que gestionar permisos, ¿no? Con el gobierno, con los ministerios, para poder importar estos aparatos, especialmente porque tenías cámaras muy sofisticadas, sensores que te permitían sacar radiografías del campo para ver el nivel de clorofila, para ver la humedad en base a la temperatura. Entonces, cuando traigo estos drones a Perú, inicialmente, algunas agrícolas abren las puertas, y especialmente te hablo de los gerentes generales, y nos piden, ¿por qué no comenzamos a ver desde arriba algo que nunca hemos logrado tener? De toda la agrícola, ¿no? De toda la extensión, algunas agrícolas muy grandes, más de 1000 hectáreas de arándanos, las monitoreamos en 2, 3 días máximo, y ahí comenzaban a salir las primeras interrogantes. Uy, mire esa zona, ¿no? Ahí tengo plantas muertas, ¿no? O te acuerdas la campaña pasada lo que pasó ahí con la plaga, mire esa zona cómo ha quedado, ¿no? O el río donde se inundó, donde tuvimos el problema, en la bomba, tal. Entonces, era la primera vez que los gerentes tenían que esa podían ver. panorámica de todo el fondo, de todo el huerto, la finca, el rancho, y podían tomar una acción en base a eso, ¿no? Y así fue que comenzamos con tres de las principales agroexportadoras, las más grandes del mundo probablemente, ¿no? Con los gerentes en los cuales rebotábamos ideas. Muchas veces nos quedamos en los hoteles en estas localidades con ellos hasta tarde en una pizarra diseñando cómo deberíamos de analizar esta información. Y no hablo de analizar la imagen, sino analizar la imagen junto a algo más. Es decir, tengo información meteorológica, entonces quiero tener un software o una plataforma, un lugar donde puedo jalar esa información del satélite, del dron, de la meteorológica, de información meteorológica, pero también tengo un controlador de riego porque ya tengo río tecnificado y quiero ver si el riego de esa zona tiene alguna correlación con esa zona donde hay mayor producción o menor producción, o tal vez tengo un aplicativo para detectar plagas y quiero tener esa información ahí. Entonces, comenzamos a crear esta plataforma donde el reto principal era integrar información. Hoy día, uno de los dolores más grandes de cabeza del agricultor es que tiene mucha data. Data en De acuerdo. papel, en Excel, en una USB, en la computadora de la central de riego, en fin. Y yo lo considero que es como un idioma con muchos dialectos
que al final se entienden, pero es muy difícil llegar a una conclusión o mirar un histórico y decir, mira, efectivamente, ¿no? El lote 1, 2 y 3 fueron los de mayor producción y mejor calidad y fue por variable 1, 2 y 3, ¿no? Ese tipo de análisis es De muy acuerdo. complejo porque vas en el día a día resolviendo problemas y no tienes nada que te permita gestionar la información y tomar decisiones a tiempo, informadas. Entonces, ese fue el primer reto, tener una plataforma donde integrar toda la información, mostrarla muy, muy simple en un mapa, rojo, amarillo y verde, como un semáforo. El lote 2 se pinta de rojo porque tengo más plagas. El lote 5 se prende de verde porque tengo más producción, ¿no? O el riego está dentro de los parámetros y se pinta verde o amarillo porque tal vez hubo alguna variación. Pero también el reto era generar reportes para no estar teniendo personas que están ahí copiando, pegando Exceles. Entonces el sistema tenía que brindar información de imágenes del controlador, de la central meteorológica y darte una alerta o un reporte porque algún parámetro que yo conozco como agricultor estaba fuera de ese rango. Y eso fue lo que Ok, hicimos inicialmente, pero yo siempre lo visualizo como si fuera una pirámide, ¿no? En la parte de la pirámide está la gerencia y eran los únicos que tenían acceso a la tecnología. Y el reto era cómo bajamos en esa pirámide porque la tecnología tiene pues que masificarse y tiene que llegar a todos, ¿no? de Para que acuerdo. realmente tenga un Democratizar el impacto. acceso. Entonces Así es. fuimos hacia abajo al campo, en la pirámide, hacia abajo en el campo, y comenzamos a ver qué era un patrón constante, repetitivo, transversal, a todos los cultivos, a todas las agrícolas. Y nos dimos cuenta que el logímetro, como me gusta decirle el ojo humano, el papel y lápiz o el cuaderno de campo era algo único para todos, ¿no? Cada uno tenía algo que iban registrando, el número de individuos, de la arañita, del chanchito, trips, botritis, o el pH, la conductividad eléctrica, o los kilos, ¿no? Los grados Brix, en fin, dependiendo del cultivo, algo se registraba. Y esa información, probablemente al final de la semana, alguien la estaba digitalizando en un Excel. Y con grandes errores, porque yo conté 100 frutos, pero se me fue un cero y puse 1000, y ahora, ¿dónde está el error? En De todos los papeles acuerdo. que me han llegado, ¿no? Eh, y ese era un reto grande, y el otro reto es que al llegar la información tarde y consolidarla de forma tardía, yo tenía una visual, pero de lo que ya había pasado. O sea, la plaga ya me atacó y ya es muy tarde, o sea, ya tuve pérdidas de calidad, de producción, de cantidades de pesticidas que he tenido que comprar, etcétera, ¿no? Y por último, algunos ya comenzaban, te hablo hace algunos años, a generar reportes automatizados, probablemente en Power BI o en Excel, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no desarrollamos un sistema o una solución que pudiera automatizar todo ese proceso? Entonces teníamos que competir contra el papel y lápiz, es decir, un aplicativo que fuera muy flexible, que aceptara texto, número, fotos, escaneo de código QR, de código de barras, tener firmas digitales, en fin, ser mejor que el papel y el lápiz, ¿no? Y que la información Sí, llegara al Excel o al Power BI en un reporte automatizado de forma automática, llegando a la nube y generándose este reporte, ¿no? Ahora, ese aplicativo móvil también tenía que funcionar en campo con o sin internet, porque hay zonas donde no hay cobertura, no hay señal, ¿no? Y se hizo eso, y una vez que logramos eso, hoy día hay más de 3000 personas que usan el aplicativo móvil día a día, y esa información puntual, es decir, yo estoy en el campo, registro un dato, me da la coordenada, me dice cuánto tiempo demoró el evaluador en esa evaluación, me da la trayectoria, me da el valor de lo que él está evaluando, la foto, etcétera, y se puede relacionar ahora sí con una imagen que puede venir del satélite o del dron. Entonces hemos cerrado la cadena y pasamos en la pirámide de la gerencia a los supervisores, a los evaluadores, a los cosechadores, en fin, ¿no? eso es muy interesante, César, por democratizar el acceso y realmente convertir una herramienta en algo funcional, que realmente la gente vea su utilidad. Y en ese sentido tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil tú crees, y me voy a poner en la posición de un empresario del sector rural, indistintamente del tamaño, para que esta tecnología pueda integrarse sin generar barreras de entrada? ¿Cuál crees tú que es un consejo que le puedes dar a un gestor de empresa agrícola para romper esa barrera y poder adaptar la tecnología como parte de la solución a su problemática operativa? Sí, es una buena pregunta porque dependiendo de qué tipo de agricultor es el que estamos analizando,
podríamos tener diferentes soluciones, ¿no? Pero digamos que tenemos al agroexportador o tenemos al pequeño productor para ver los dos extremos del arco iris, ¿no? Del espectro, digamos. Entonces, en el caso de la agroexportación, yo creo que el uso de la tecnología tiene que estar determinado por la cabeza. La gerencia tiene que decir, vamos a adoptar tecnología y es una práctica que de hoy hacia adelante se va a tomar. Es un cambio de mentalidad, es una apuesta por innovar, por construir nuevos procesos, por mejorar cosas que siempre se hicieron de la misma manera, ¿no? La pregunta es siempre la misma, ¿y por qué lo haces así? Es que siempre lo hicimos así. Y como siempre lo hicimos así, siempre se va a hacer así. Eso no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Ejemplos simples, ¿no? O sea, hoy día si yo quiero ver goteros obstruidos o el coeficiente de uniformidad en el riego, cómo se hace es de una manera muy empírica, ¿no? Estoy yendo visualmente a buscar dónde tengo el problema o a medir con los segundos cuántas gotas caen. Tú puedes tener una imagen térmica de un satélite o de un dron y ver en una fracción de segundo qué zonas están más frías o más calientes, ¿no? Ahora, si lo quieres corroborar con la información de campo, perfecto, pero ya partes desde un dato bastante real que cubre cientos de hectáreas o miles de hectáreas y es otra la metodología, ¿no? Entonces, yo diría que viene por ahí desde la gerencia y poco a poco mostrarle al usuario cómo la tecnología puede transformar su proceso para que el usuario mismo note que hay un beneficio en su día a día, porque va a ser más preciso, porque va a poder tener información en tiempo real, porque él se va a poder dedicar realmente a interpretar la información y no estar resolviendo problemas en el día a día, que es la práctica común, ¿no? No hay un crecimiento real hacia generar más valor, sino a hacer lo mismo de forma repetitiva. Y en el otro lado del espectro, en el pequeño productor, yo creo que ahí el reto más grande está del lado económico, porque siendo un pequeño productor probablemente no tenga los recursos para invertir en tecnología, y ahí creo que la fórmula viene a través de terceros. Es decir, como empresas que brindan un servicio ya a un pequeño productor, y pueden ser semillas, pueden ser fertilizantes, pueden ser pesticidas, pueden ser bancos o empresas crediticias que brindan ya un servicio al pequeño productor. Y yo creo que la tecnología tiene que venir desde arriba hacia abajo. Es decir, la empresa de pesticidas le puede brindar tecnología, el aplicativo móvil para que sea más ágil, más preciso en sus evaluaciones de campo y a través de esa tecnología poder hacer que esta información llegue de forma rápida a quien le tiene que brindar esa asesoría técnica o quien le tiene que vender el producto. En este caso podrían ser pesticidas, ¿no? Y hay un win-win, hay una ventaja para ambos, porque obviamente el productor, si detecta rápidamente una plaga a través de un aplicativo móvil, por ejemplo, va a poder tener una mayor productividad, va a aplicar menos pesticidas y probablemente del otro lado va a tener a un cliente fidelizado, va a tener la posibilidad de asesorarlo y venderle más producto o el producto indicado y no darle cualquier cosa, ¿no? Porque la información va a ir en ambas vías, ¿no? De acuerdo, César. Y teniendo y empatando con esas preguntas, y muchas gracias por tu punto de vista, ¿cuál crees tú en ese sentido que podría ser ese quick que me permita rápidamente moverme a adopción de tecnología en la agricultura con miras a la reducción de la incertidumbre? ¿Cuál crees tú que es ese paso que nos hace falta como sociedad, como estados y como empresas para poder decir, venga, adopto tecnología y esa tecnología realmente me va a agregar valor para poder disminuir la incertidumbre? ¿Qué crees tú que todavía nos falta como sociedad para entender ese gran valor de la tecnología en la agricultura? Yo creo que hay diferentes variables que uno podría analizar, pero creo que la principal es darte cuenta de que hoy día no tienes esa gestión óptima del campo. Hay mucha incertidumbre, como tú lo dices, y si logras bajar de 1%, 5%, 10% esa incertidumbre, eso se traduce en un mejor ingreso económico, un mejor manejo del tiempo, un mejor impacto en el medio ambiente, un mejor impacto a nivel social, etcétera, ¿no? Y pongamos un ejemplo que lo conocemos bien, proyecciones de cosecha, ¿no? Que tanto nos gusta y Sí. que es transversal a tantos cultivos. Si tú eres una empresa que factura 10 millones, 50 millones, 100 millones y tienes un margen de error en tus proyecciones
de 15% y te dicen promedio, ¿no? Si te dicen promedio, quiere decir que algunas zonas, algunos lotes, parcelas o áreas tienen una desviación mayor al 15%. Y si tú estás en un negocio y exportando fruta y tienes esos márgenes de errores sobre un facturado, pongamos, de 100 millones, 15% es un número elevadísimo. Y esa incertidumbre te cuesta. Y no solamente te cuesta a nivel económico, pero también todo lo que está atrás. ¿Cuánto más, ejemplo, mano de obra necesitas si no tienes la seguridad de cuántas personas tienes que contratar? ¿Cuántas más bolsas, cuántas más cajas, cuántos más vines, cuánto más, no sé, fletes, cuántos más camiones, cuántos más aviones, compromisos comerciales que estás tomando sin saber lo que estás haciendo porque no sabes cuánto vas a cosechar ni en qué momento, ¿no? Entonces, esa incertidumbre es dañina porque genera un impacto negativo en una operación, ¿no? Y podría significar también la quiebra, ¿no? No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí es el tema de la oportunidad. Al final es cómo hago para poder realmente llevar una optimización de mis actividades y de mis acciones, porque al final es, venga, voy a manejar una compañía y lo que tú dices, voy a manejar recursos y estamos hablando de recursos económicos, de personas y de tiempo. Y yo creo que ahí el tiempo juega un papel importante. No es lo mismo yo decir tengo 10 toneladas de fruta y las voy a tener en tantas semanas para poder buscar el mejor comprador posible o al menos para poder generar los mejores deals al final de decir, venga, este es el ejercicio y puedo confirmarle a ese comprador con certeza y ese comprador si tiene la certeza de que yo tengo el número, ese comprador siempre va a volver conmigo porque voy a tener la posibilidad de garantizarle esa cadena de suministro. En ese sentido, César, ¿tú qué crees? ¿Falta educación? El enfoque es, nos falta educación a los empresarios del agro sobre lo que estamos dejando de percibir, como cuál es la carne que se nos está quedando en el asador. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que el sector está en un proceso de transformación, ¿no? Hace algunos años, cultivos como el arándano, que tú conoces muy bien, tenían un margen muy alto, ¿no? Las utilidades eran altas, entonces equivocarse estaba permitido, ¿no? Igual en la uva, igual en el aguacate, y en fin, muchos de estos cultivos de alto valor. Hoy día los márgenes se han acortado y tú tienes que ser mucho más fino en el manejo, en la operación, en el control de esos recursos, porque si no el riesgo de tener números negativos o en rojo son siempre latentes, ¿no? Y ya el directorio te pide cada vez que seas más eficiente y no lo vas a conseguir necesariamente con más personas. Entonces hay que ver alternativas que de alguna manera salen de la caja de lo tradicional para poder lograr mejoras en el proceso, eficiencias, tal vez ajustes en los tiempos, como tú dices, un mejor control, ¿no? Y eso es como que un must, ¿no? Es como que hay que hacerlo, no es un nice to have, como me gustaría tenerlo, sino es lo tengo que tener. Y es ahí donde yo veo que estamos parados hoy día. Hoy día, si tú haces un análisis a la cantidad de empresas con las cuales yo tengo interacción y la adopción de tecnología en los últimos 5 años, yo diría que es exponencial la curva, ¿no? Y porque ya es una necesidad, ya no es algo bonito que me compro un dron o llamo a una persona para que entremos a la digitalización. Ahora es o entras o mueres prácticamente, ¿no? O me quedo afuera, ¿no? De acuerdo, me encantó eso que acabas de decir y realmente ya no es una alternativa, es sí o sí, es un requisito si quieres ser competitivo. Estamos en un entorno un entorno volátil y ese entorno volátil nos debe al final hacer un llamado a los agroempresarios. Queremos ser competitivos y queremos ser sustentables en el tiempo, necesitamos tener control sobre las variables que creíamos que no teníamos control. Hoy podemos a través de la tecnología poder interactuar y poder ver cuál es la correlación que hay entre las variables para saber cuál es ese nivel de certidumbre. En ese sentido, César, tú que estás en el mundo del emprendimiento tecnológico y obviamente teniendo en cuenta el éxito de la compañía que precedes, un llamado a las personas que quieran investigar sobre desarrollar nuevas alternativas para mejorar el manejo tecnológico de los cultivos.
¿Tú crees que todavía hay mucho espacio? ¿Qué crees tú que puede pasar? Y si hay todavía espacio para emprender dentro del sector tecnológico. Sí, yo creo que todavía tenemos mucho espacio y ¿sabes qué es lo más bonito? Es ver cómo la tecnología evoluciona, ¿no? Si nos ponemos, digamos, si tuviéramos la posibilidad de retroceder en el tiempo, cuando nosotros comenzamos con los drones, habían dos, tres empresas que lideraban el sector en drones. Hoy día hay N empresas que ya permiten, y nosotros hoy día no somos una empresa de drones, nos transformamos hacia una empresa de software, más como una plataforma, más como un aplicativo móvil, que todavía volamos drones, sí, pero ya es un 5% menos de nuestro facturado, ¿no? Ahora, yendo directamente a tu pregunta, en ese entonces yo tenía un celular, creo que en el mejor de los casos tenía 5 megapíxeles, ¿no? Hoy día tú tienes celulares que son cámaras profesionales, como las cámaras que antes costaban $2,000, ¿no? Entonces, en un aparatito muy pequeño ya tienes algo muy, muy evolucionado a nivel de cámara. Ahora, si te pones a pensar en el GPS, la precisión de hoy día que llegas con un GPS, eso antes era un GPS diferencial. Era un aparato enorme, ¿no? Que costaba miles de dólares. Hoy ya lo tienes en tu celular, ¿no? Ahora, si tú llevas cómo se han desarrollado estas tecnologías, cómo ha disminuido el costo y cómo esas tecnologías se pueden aplicar en la agricultura, el futuro es para todos los que quieran emprender y puedan desarrollar tecnologías sobre eso, para detectar malezas, para contar frutas con inteligencia artificial, para mejorar sistemas automatizados en el riego, para encontrar correlaciones con inteligencia artificial. Hoy día otro ejemplo claro es el ChatGPT, la inteligencia artificial, ¿no? Todos estos lenguajes interesantísimos de poder darle un input a un ejemplo, un ChatGPT. Este es un ejemplo interesante que estamos trabajando ahora. Dentro de la plataforma de Space, tú tienes, como decía inicialmente, la información meteorológica y también tienes evaluaciones fitosanitarias, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que en el lote 5 tengo botritis y tengo tantos individuos de arañita y de trips y etcétera, ¿no? Y yo podría darle, ejemplo, a ChatGPT la información meteorológica de la última campaña como archivo, como Excel. O sea, dentro de la plataforma nuestra podemos descargar un Excel de meteorología, descargar un Excel de plagas y enfermedades y darle esos dos archivos a ChatGPT. Y decirle, compórtate, darle el comando como un analista de datos y encuéntrame las correlaciones positivas entre la información meteorológica y la información de plagas y enfermedades. Y ChatGPT en 2 minutos, 3 minutos, te va a decir todas las correlaciones positivas que he encontrado entre la humedad relativa y botritis, entre, no sé, radiación y algún otro parámetro, ¿no? Esto antes no era posible. Tener máquinas que procesaran esa cantidad de información era solamente de pocos, donde tenías máquinas muy costosas, demoraba mucho tiempo el procesamiento. Ahora aprietas un botón y todo va a la nube y te lo hace en minutos, ¿no? Ahora, para llegar a eso, también creo que hay una transición, porque si tú no tienes data, información recolectada bajo un proceso estandarizado, donde la información que tú has recolectado es confiable y es limpia de errores, el modelo o la información resultante no va a ser de la calidad que tú quisieras, ¿no? Entonces, el proceso de recolección de la información es clave para poder tener buenos resultados. De acuerdo, César. Y ahí hay un tema que es bastante relevante, ¿no? Que es la calidad de la información. O sea, tú no puedes tener data que te arroje, si tú tienes una data con errores, te va a arrojar errores. Entonces, no puedes uno pretender al final, por ejemplo, generar un pronóstico de cosecha si la información base colectada tiene errores de fondo, ¿no? De proceso. Correcto. Y ahí hay un tema que mencionas mucho, que es la estandarización. Y es uno de los grandes problemas que tienen las compañías, y más aún los pequeños y medianos agricultores. Procesos estandarizados donde una persona tenga la capacitación para poder decir, debo tomar el dato de esta forma, a esta planta, a esta hoja, a esa altura de la planta, porque si cambias, al final te va a cambiar de cierta forma la respuesta, ¿no? Por muy, digamos, integración con inteligencia artificial que tengamos, si no tenemos una información de calidad, el resultado no va a ser de calidad. En ese sentido, y hablando un poco del futuro, tú acabas de hablar un poco de lo que pasó en los últimos años y cómo ha evolucionado.
Y vamos a hablar un poco de tu empresa. ¿Tú cómo ves a Space en los próximos 10 años? ¿Cuál es la visual que tienes como emprendedor del sector agropecuario? Sí, mira, ahí esa es una buena pregunta porque nosotros hemos llegado hoy día a un punto donde la tecnología que hemos desarrollado se usa en diferentes países de la región, ¿no? Que fue un logro bastante grande porque salir de Perú, donde teníamos los mayores agroexportadores de uva, de arándano, probablemente palto después de México, ¿no? Cítricos, fue todo un reto, ¿no? A nivel comercial, pero se logró o se está logrando porque es siempre un proceso, digamos que siempre tratas Sí, de esforzarte y seguir conquistando, pero yo creo que el gran reto está en poder atender no solamente a estos cultivos de alto valor, sino llegar también a medianos y pequeños productores. Y ahí el reto es enorme porque necesitas de canales comerciales, necesitas de empresas de riego, como hoy día tenemos colaboraciones con la empresa más grande de riego, tenemos colaboraciones con empresas de agroquímicos, ¿no? ¿Para qué? Para que a través de ellos podamos llegar a muchos productores. Ahora, ¿por qué llegar a estos productores? ¿Cuál es la misión y la visión de Space? ¿No? La visión está muy, muy concentrada, uno, en alimentar mejor al planeta. Obviamente, sabemos que los recursos que tenemos son limitados, en terrenos, en así es. agua, en mano de obra, en fin, ¿no? Pero también sabemos que la calidad de vida del productor no es la mejor. Es decir, pocas personas, si tú vas a hacer una entrevista a jóvenes que sus papás sean agricultores, pocos te van a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser un agricultor. ¿Y por qué? Porque obviamente las condiciones no son siempre las mejores, ¿no? Levantarte muy temprano en la De mañana, acuerdo. estar en el campo, con el sol, expuesto a la tierra, no, tener mucha incertidumbre en si vas a ser rentable o no, o si la campaña te va a arrojar números negativos. Entonces, especialmente en los cultivos de pan llevar, en los cultivos, en los productores de 1 hectárea, de papa, ¿no? Ese tipo de... Entonces, el reto está ahí. ¿Cómo llevar más tecnología a ellos? Obviamente, el objetivo principal de Space AG fue siempre llegar al break-even point. Como startup, inicialmente tú recibes financiamiento de inversionistas, de ángeles, de venture capitalists, y la probabilidad de sobrevivir es muy, muy baja, ¿no? Dicen que de 10, una sobrevive. Nosotros estamos, creo, en ese 1% de los que logran sobrevivir Felicitaciones. y escalar. Eh, entonces, ¿qué pasa ahora que ya, digamos, hemos sobrevivido? Yo creo que no solamente es masificar el uso de la tecnología, llegar a países como Estados Unidos, Brasil, dentro del continente, eh, pero también poder brindar otro tipo de servicios a los agricultores. Y te pongo un ejemplo. Ok. Si hoy día yo tengo un agricultor que ya usa su celular para captar información, como podríamos el ejemplo de conteo de frutas, de evaluaciones fitosanitarias, ¿cómo nosotros podríamos brindarle un servicio adicional? Porque ese productor que Ok. tiene una familia numerosa, que tiene hijos que tal vez no tienen una educación muy buena, yo podría brindarles clases online, inglés, alguna materia de matemática, inglés avanzado para algunos, ¿no? Los que más han destacado y todo monitorearlo por el celular. Pero también podría ser telemedicina, porque si eres un agricultor que De está en una acuerdo. localidad alejada y no tienes acceso a una, no sé, a un doctor especializado en, eh, no sé, neurología, ¿no? Tal vez que él pueda conectarse a través de la plataforma y tener a alguien que lo pueda ayudar con un análisis tal vez más específico. O acceso a créditos. ¿Cuál es una de las De limitantes acuerdo. más grandes hoy día de los productores? Es que no tienen semillas, no tienen el dinero para comprarlas, o no tienen la maquinaria, o no pueden comprar grandes cantidades, entonces el precio que pagan por algún producto es más elevado, ¿no? Si pudieran tener acceso a créditos, sería genial, porque obviamente nosotros podríamos garantizar a través de la tecnología que ellos pongan cuánto han cosechado, ¿no? Este mes coseché tantos kilos, este mes coseché tantos kilos, este mes coseché... Y la persona que está del otro lado, que lo está evaluando, si le presto o no, podría ver, esta persona realmente es confiable, me va a devolver, ¿no? O Sí. podría tener un ranking de los mejores productores y de los peores y decidir a quién le doy un bono o no, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución de la tecnología no solamente se queda en un aplicativo móvil, en un drone, en un satélite, sino en transformar la vida del productor.
y sea el pequeño productor de papa o sea el productor mediano o grande agroexportador, como las personas que trabajan también en las agroexportadoras, que también, ¿no? De alguna manera pueden tener una condición de vida mucho mejor. De acuerdo, César, y me agrada mucho, comparto el sueño que tienes y espero que de la mano de Space Ahead tú lo puedas desarrollar, porque lo siento como la creación de un ecosistema, ¿no? Es un ecosistema en donde hay personas viviendo en la ruralidad, que lamentablemente, y lo he mencionado en episodios anteriores, la mayor cantidad de personas pobres en el mundo viven en las zonas rurales. Correcto. Entonces nosotros tenemos ya una obligación, es como un propósito de cómo impactamos esas personas positivamente a través de la conexión con la ruralidad. No queremos desarraigarlos de las zonas rurales, antes al contrario, llevarle las posibilidades que la tecnología, empresas como Space están haciendo, y definitivamente comparto plenamente tu sueño. Creo que hacia allá deberíamos centrarnos, y la ventaja es que si tú ya tienes la atención del agricultor vía un teléfono o el aplicativo que tenga en la mano, tú ya tienes contacto con la persona, y ese contacto se tiene que, voy a decirlo de la manera positiva, explotar de la mejor manera posible. Entonces, con todos esos servicios ecosistémicos como el financiamiento, como la salud propia, como la alimentación, porque muchas veces el agricultor es el que sustenta a la humanidad de la producción de alimentos, pero no se alimenta bien. Correcto. Entonces, todos esos temas podremos al final correlacionarlos con la tecnología, y me alegra mucho que tengas ese sueño, porque es como la forma como podemos realmente destrabar los potenciales y darle apoyo a las personas que viven en la ruralidad. En ese sentido, yo te quiero hacer una pregunta, y es la academia. ¿Tú cómo ves en este momento la conexión de los pensum educativos con la nueva agricultura? Y aquí me voy a tomar solo un segundo para poder dar contexto. En muchas ocasiones, las universidades y las estructuras, digamos, académicas, no evolucionan a la misma velocidad de lo que está pasando afuera. Entonces, cuando sale el estudiante, se va a enfrentar a realidades que probablemente la academia no necesariamente las visualizó. Así como en otros casos, la academia va adelante en procesos de investigación y lo que hace es implementar en campo. ¿Tú cómo crees que en este momento las academias de profesionales focalizados al sector agrícola deban empezar a integrar estas conversaciones desde muy temprano en la carrera, para poder que estas personas jóvenes que están desarrollando puedan salir inspiradas a cambiar el mundo con tecnología aplicada a la ruralidad? ¿Qué crees que nos está haciendo falta en ese punto? Sí, yo creo que al final es un ecosistema, ¿no? O sea, son tantas partes, son tantas patas, 4 patas de una mesa, o tal vez más patas, que hacen que el ecosistema o que ese sistema sea realmente estable, ¿no? Em, es un análisis, creo, que podría variar dependiendo de dónde lo analizamos y a qué nivel, en qué país. Por ejemplo, nosotros en Space AG acabamos de firmar un acuerdo con la Universidad de Zamorano para fomentar la investigación y poder permitir que estudiantes tengan ese contacto directo con el productor, con el empresario, que vean la problemática real y que pasen de la teoría a la práctica. Pero es un esfuerzo, digamos, puntual, ¿no? Yo creo que hay que empujar a las entidades que de alguna manera están relacionadas con la investigación, a que esa investigación sea proactiva y que se maneje casi, casi como una empresa. Es decir, que el financiamiento que se genera a través de terceros, podría ser alguna banca interamericana, el Banco Mundial, etcétera, que financia un proyecto que probablemente sea la necesidad de una empresa privada, tenga una participación del sector académico. Entonces, no es como que yo te doy un financiamiento para que tú hagas lo que quieras, sino trabajar en proyectos específicos que tengan un retorno y que generen una sostenibilidad para los investigadores, ¿no? Eso es algo muy parecido a lo que yo viví cuando estuve en Australia. En Australia tuve algunos meses haciendo investigación con el tema de las imágenes de satélite, pero todos los proyectos que entraban a CSIRO, que era este centro de investigación, eran proyectos principalmente financiados por empresas privadas que querían resolver algún tema particular. Y estaban ellos que hacían este contacto, no necesariamente el lado académico o universitario, sino más donde investigadores pudieran ir ahí a desarrollar una solución, ¿no? Eso me parece bien interesante porque yo de alguna manera estoy tratando
de crear este ecosistema, no solo, pero con todas las personas que se quieren sumar. Y es lo que hemos venido trabajando en los últimos meses, donde yo, por un lado, escucho la necesidad del agricultor, del empresario, que me dice, César, ¿no conoces alguna empresa de sensores, ¿no? Para quiero ver pH, humedad, ¿no? O por ahí me dice centrales meteorológicas. ¿Sabes cuál es la central meteorológica que más se usa ahora? O ¿conoces alguna empresa de fumigación de drones? Y sí, evidentemente conozco porque trabajo con ambos. Trabajo con el productor, con el agroexportador y trabajo con las empresas de meteorología, de drones, de fumigación, etcétera. Y siempre estoy conectando, ¿no? Y siempre es un WhatsApp, te presento a, mira, él necesita, ya ustedes saben. Entonces, a raíz de eso, un día a las 4 de la mañana se me prendió el foquito, como muchas veces cuando uno tiene tantas ideas, y dije, pero ¿por Sí, qué no crear algo en el cual se conecte el que quiere comprar algo, el que necesita de un servicio, con el que lo ofrece? Entonces dije, voy a crear un grupo de WhatsApp, es un link, y se lo paso a cada persona que me vaya preguntando algo, ¿no? Y eso hice y lo puse también en LinkedIn, en mi cuenta de LinkedIn, que está perfilada netamente a este sector, ¿no? Hay casi 10.000 sí, personas ahí. Y en menos de un mes, hoy día hay, creo, más de 1.000 personas en ese grupo, ¿no? Pero ya de acuerdo. comenzó a hacer algo muy, muy complejo, porque estaba el arandanero con el bananero, con el que vende sensores, con el que vende drones, con el que... Y ahí era el reto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque en el WhatsApp tú puedes Sí, estar mirando, pero se te pasaron 10 comentarios y ya perdiste la relación. Entonces, se me ocurrió en convocar nuevamente en ese sentido de comunidad a los que pudieran ayudar a programar una plataforma. Y rápidamente levantaron las manos algunas personas y dijeron, oye, yo te ayudo con esto. Y ahora estamos trabajando en esta plataforma, que es una página web donde ya está segmentado el productor, el de arándanos, el de uva, el de aguacate, palto, en fin, el asesor, el que, no sé, financia, ¿no? El académico, etcétera, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, etcétera. Y la gente puede publicar ahí lo que quieran. Puede ser una noticia, puede ser un podcast, puede ser un webinar, puede ser quiero comprar un sensor. Y estamos tratando de afinar qué es lo que va a pasar con esa plataforma, pero siempre con esa visión de crear un ecosistema donde no soy yo necesariamente el que genero la información, sino es una interacción entre diferentes actores, ¿no? Retrocediendo un poco a mi analogía, son las diferentes patas de la mesa que mientras más sólidas de y acuerdo. estables sean, el ecosistema va a caminar mejor y más rápido. De acuerdo, César, y yo eso te lo aplaudo. Creo que compartimos un propósito y siempre estamos como en los mismos foros y llevamos como precisamente eso, cuál es el poder de las conexiones y cómo podemos realmente impactar la comunidad y al final conectar. Yo creo que conectar y generando conocimiento colectivo vamos a poder sacar la ruralidad adelante. César, te voy a hacer una última pregunta centrada en... Como tú sabes, este podcast se centra mucho en el financiamiento agropecuario. Quiero que tú nos expliques con tu concepto de tecnología, cómo la tecnología puede reducir el riesgo de la inversión rural. Es una pregunta interesante. Te puedo comentar uno de los proyectos que tenemos en el ámbito rural. Y es algo que estoy aprendiendo, ¿eh? No soy una persona que tenga mucho conocimiento, porque siempre yo me dediqué a la parte de cultivos de alto valor y ahora en mi esfuerzo de llevar tecnología hacia el pequeño productor es que estoy aprendiendo. El productor de papa, tomémoslo como ejemplo, ¿ok? El Okay. productor de papa depende de diferentes actores o personas en el día a día, ¿no? El que le da la semilla, el que le da el crédito, ¿correcto? Y así es que él comienza su campaña con una incertidumbre altísima porque puede tener más temperaturas, más plagas, tiene que comprar más pesticidas, ¿no? Más producto, hasta el final de la campaña donde ve que el precio de la papa al final cayó a 0.5 de sol o fracciones de dólar, por ponerle un número. Sí. Y al final dice, bueno, decido abandonar mi cultivo porque no es rentable. Y eso pasa. O vino una helada o hubo algún imprevisto que no se manejó. Ahora, ¿qué pasa si a través de la tecnología logramos ayudar
a reducir ese nivel de incertidumbre que tiene ese tipo de productor. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Primero necesitamos información. ¿Información para quién? No solamente para el agricultor, sino para todos los actores de esa cadena. Porque el que le va a dar el crédito para las semillas o el que le da la semilla, probablemente esa semilla tenga que tener una genética de calidad. Porque si no, la producción que va a sacar va a ser menor al promedio, ¿correcto? Y lo que vas a ganar de dinero va a ser menor y probablemente va a ser menos competitivo. Entonces, comencemos por ahí, ¿no? ¿Quién le da esa semilla? Y veamos qué tecnologías hay ahí, ¿no? Mejoras genéticas, etcétera. Y qué pasa también en los cultivos de alto valor, ¿no? Bueno, él comienza su proceso. ¿Qué tiene que tener? Información. Información de cuándo sembrar, porque no es lo mismo sembrar en el mes 1 que sembrar en el mes 3, porque obviamente tu ventana comercial va a variar. Información nuevamente meteorológica, porque tal vez hay un evento anómalo y él va a tener que estar preparado o va a tener que aplicar algún producto adicional y eso también son costos. Entonces él tiene que ser eficiente en ese manejo. Tiene que tener asesores técnicos que lo puedan apoyar en su día a día, porque hoy día no tiene. Él hace todo, ¿no? Él evalúa, él riega, es un pulpo, ¿no? Entonces, ¿cómo traemos a esos asesores? Esos asesores van a venir en la medida de que el productor compre más producto o él pueda fidelizarse y ofrecerle esa asesoría continua en todas las campañas y sabe que tiene un cliente fijo ahí, ¿correcto? Entonces el agricultor debería recolectar información nuevamente. Yo creo que la tecnología ahí es clave en este proceso de recolección de información y si logra su objetivo de hacer una buena campaña, la producción final debería de estar garantizada por alguien que le compra, en este caso la papa. Puede ser una empresa muy grande de papas fritas o por no poner nombres, ¿no? Que le dice, mira, yo te aseguro que te voy a pagar X, ¿no? Te voy a pagar 2,50 soles o medio dólar, lo que sea, ¿no? Entonces el productor trabaja contra un número estable, no un número variable. Ahora, tú trabajas si es que tú me garantizas que aplicaste estos productos y no aplicaste estos productos que contaminan al ambiente o que realmente aplicaste en tales fechas o bajo tal dosis, ¿no? Entonces, yo tengo un estándar que tú estás respetando y yo te voy a garantizar ese precio porque obviamente estás cumpliendo eso. Y eso solo lo puedo ver a través de la tecnología, porque tú tienes la trazabilidad. Tal vez puedes tener un código QR, tal vez puedes tener el GPS, de dónde se aplicó, dónde se evaluó. La tecnología puede aplicarse en tantas formas, ¿no? Pero creo que es un canal o un medio importantísimo, muy, muy potente para hacer llegar para llevar a este proceso a otro nivel, ¿no? Igual, una vez que cosechó, logró el objetivo, otra vez se comienza a mover toda la cadena, pero ya no a 0,5, ahora a 2 de retorno. Y esa diferencia de 1,5, por poner valores, se queda dentro de ese proceso probablemente, ¿no? De los actores de ese proceso. Pues la rueda comienza a caminar, ¿no? Y la tecnología es uno de los componentes, ¿no? De acuerdo, muchas gracias César por esa respuesta. Yo creo que es eso, o sea, tenemos que buscar la forma de llevar la idea clara, muy concisa de cómo poder transformar la ruralidad y poder generar riqueza a través de esas adopciones de nueva tecnología. Yo creo que la riqueza se puede distribuir, creo que las inequidades se pueden combatir en la medida en que tengamos la posibilidad, como lo que estamos haciendo nosotros, de tener las conversaciones que permitan abrir el espectro de lo que se puede hacer para poder llevar riqueza a las zonas rurales. César, para mí de verdad fue un episodio muy, muy interesante de lo que significa la tecnología. Tú lo sabes, yo soy muy de adopción de tecnología, tengo robots autónomos, tengo inteligencia artificial, tengo sensores que me permiten validar el tema de consumo de agua y obviamente tengo la tecnología de Space en el proyecto que hoy gerencio a través de los modelos de forecasting de producción para poder entender qué producción futura voy a tener. Y esta entrevista para mí era clave tenerla porque creo que la comunidad, tanto la tuya que suma en LinkedIn más de 10,000 y la mía que también está llegando a 10,000, podemos hablar ya de 20,000 personas que podríamos estar empezando a hablar un idioma muy común, que es cómo la tecnología puede facilitar nuestra gestión desde el punto de vista agrícola, puede aumentar la rentabilidad y puede optimizar los recursos. Entonces, al final yo creo que estamos haciendo esa tarea
y agradezco mucho que hayas tomado el espacio de poder comentar con nosotros en este podcast. Ahora, por último, César, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes y cómo pueden acceder a ti. Sí, yo estoy en LinkedIn como César Urrutia, en la página de Space, spaceag.co, no com, co nada más. Y igual, yo creo que es muy fácil contactarme porque siempre me van a ver en las redes por un lado o por otro, y encantado, ¿no? También por las personas que tienen mayor cercanía por el WhatsApp, yo respondo todos los días a todos los comentarios o necesidades que puedan existir. Y nada, Miller, muchísimas gracias. Me consta, como decías, que eres una de esas personas que es un súper apasionado, no solamente de la agricultura, sino de toda la tecnología que se puede usar para la agricultura, en este caso los arándanos, donde tenemos un proyecto muy interesante, innovador y tratando de cada vez repotenciar todo lo que se puede hacer y empujar la tecnología al máximo, ¿no? De acuerdo, César. Para mí fue un honor y comunidad. Les recomiendo seguir a César Urrutia, seguir muy de cerca, porque creo que Space AG será una de esas grandes compañías agrícolas de tecnología que va a ayudar a revolucionar el estatus de la ruralidad en Latinoamérica. Te deseo todo el éxito, César. De corazón te digo, espero que te vaya súper bien en esa visual de Gracias. futuro que nos compartiste y dentro de lo que pueda directamente y mi comunidad participar activamente en ayudar a llevar ese propósito a una feliz ejecución, cuenta con todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, César, y a la comunidad Agroventure Podcast. Este fue un episodio más para transformar la ruralidad en Latinoamérica.